Hola, muchísimas gracias, Lisbeth. ¿Qué tal, chicos? Es un gusto poder estar acá con ustedes el día de hoy. De verdad es muy grato para mí poder compartir información súper importante, súper relevante, información profesional, información que por supuesto no encontramos muchas veces en muchos canales informativos a nivel del talento humano. Sabemos actualmente lo importante que es poder estar al día en estos temas orientados a la gestión del talento humano. Por eso es importante que ustedes siempre estén en actualización de ciertas tendencias que tenemos a nivel de esta área súper importante. Es un área muy estratégica, es por eso que nosotros hemos decidido también llamarlo al diplomado Gestión Estratégica del Talento Humano, porque de eso se trata exactamente esta área, no es una gestión estratégica, no se trata tanto de procesos administrativos, no se trata solamente de procesos muy metódicos, sino también de procesos muy estratégicos. Como sabemos, chicos, vivimos en un entorno laboral en constante cambio, donde las expectativas de los profesionales, las expectativas de los colaboradores cambian todo el tiempo, evolucionan, porque cambian por una evolución positiva. Y es por eso que nosotros como profesionales en el área de talento humano tenemos que adaptarnos, tenemos que seguir siendo competitivos, ser profesionales competitivos, pero también trabajar competitivamente con las empresas que estamos trabajando a la par, ¿no? Ya sea que nosotros prestemos servicios, ya sea que nosotros trabajemos de la mano con alguna empresa fijos, ¿no? Siendo dependientes de esta empresa, es importante que esto lo tengamos muy claro. Es por eso que el día de hoy el tema va muy relacionado hacia ese aspecto más general. Y es por eso también que el tema que hemos seleccionado para el día de hoy, nuestro primer webinar de este aspecto del talento humano, también va enfocado a una de las subdivisiones importantísimas en el área, que es el área de reclutamiento, selección y atracción de personal. No solamente se trata de retener el personal, de retener el talento, de retener profesionales exitosos, sino también se trata de poder irlos desarrollando mientras los vamos reteniendo. Y también es que el término retener ya ha cambiado muchísimo, ¿no? Es más bien fidelizar ese capital humano que nosotros tenemos. Entonces, dicho esto, vamos a empezar la capacitación del día de hoy. Voy a presentar pantalla. Antes de empezar, también quisiera mencionarles, ¿no? Que ustedes vayan desde ya teniendo en cuenta esto. Esta capacitación del día de hoy, este webinar, este masterclass, es bastante introductivo, ¿no? Nosotros vamos a tener ya toda la información mucho más completa, con muchos más formatos, con mucho más material didáctico, matrices también incluso para poder trabajar en el área cuando ingresemos a nuestro diplomado, que sería muy bueno que todos los que estamos aquí puedan participar, pero el día de hoy es un contenido más introductivo hacia todo lo que se viene después en este diplomado, ¿ok? Deme un momentito, voy a presentar pantalla. Ok, me confirman chicos, sí, ustedes pueden ver, es importante que también podamos interactuar en esta capacitación, es importante que ustedes puedan tener también la oportunidad de ir haciendo algunos comentarios por el chat, nosotros tenemos también la manito acá virtual que nos sirve para poder interactuar conmigo en este caso. Entonces, todas las consultas que vayan teniendo sería bueno que vayan haciéndolas por el chat, yo voy a estarlo revisando también a la par de la presentación, ¿ok? Comentarios, aportes. Cualquier cuestión que ustedes tengan para aportar, ¿ok? Sí podemos visualizar, nos dice Lisbeth, Madeleine Gavino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chévere. Ok, vamos a empezar entonces. Este es el tema del día de hoy. Nosotros tenemos el tema del futuro del talento humano, claves para atraer, desarrollar y retener a los mejores profesionales en 2025. Como ya habíamos conversado, no siempre el término retener es el ideal. Por eso es importante, y eso es algo que vamos a ver más adelante, saber con cuáles otros términos también podemos hacer referencia a esto de mantener el talento con nosotros. Cuando hablamos de retener es justamente eso, ¿no? Poder fidelizarlos, poder desarrollarlos a la par y que el talento bueno se quede con nosotros en las empresas donde estamos trabajando. También quisiera saber que me puedan decir ustedes, chicos, en qué empresa trabajan, si ya trabajan en el área de talento humano, si son profesionales todavía no graduados, si son personas que todavía están estudiando en algo relacionado a talento humano, alguna carrera de administración de empresas. Quiero conocer un poquito de cada uno de ustedes para poder igual ir interactuando en el trayecto de este webinar, ¿ok? Vamos a ir avanzando entonces. El futuro del talento humano. Cuando hablamos del futuro del talento humano,
nos enfocamos específicamente en este año vigente, que es el año 2025, y para eso tenemos que tener una visión integral, ¿no? De hacia dónde vamos a ir en este año como área, como especialización. Todas las áreas a nivel corporativo son muy importantes, son esenciales, son estratégicas para poder cumplir ciertos procesos, establecer ciertos métodos de trabajo también. Pero talento humano muchas veces pensamos que es solamente el tema de nómina, el tema de rol de pagos o que solamente es seleccionar personal porque lo conocemos, porque es referido, porque así ingresamos mucho más rápido. Ese es uno de los pensamientos realmente más pobres que podemos tener como profesionales y eso tenemos que tenerlo súper claro. El talento humano en esta área de la gestión es súper amplio. Realmente nos ofrece una visión integral y completa de muchos aspectos de mucho aprendizaje. Entonces, vamos a empezar con ese tema. El objetivo, ¿cuál es el objetivo de este webinar? Es ofrecer una visión integral y actualizada sobre cómo las organizaciones pueden adaptarse a los cambios que vienen en la gestión del talento humano para este año vigente 2025. Durante esta sesión gratuita exploraremos las principales tendencias que definirán el futuro del trabajo, cómo atraer, cómo retener a los mejores profesionales y a la vez cómo desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en un mercado laboral. Cuando hablamos de habilidades, chicos, para ustedes, habilidades específicamente, ¿qué son? ¿Habilidades de qué tipo? Cuéntenme un poco por el chat. ¿Qué tipo de habilidades ustedes consideran que existen en el mundo laboral? ¿Qué tipo de habilidades ustedes han escuchado que existen en el campo laboral? Quisiera que puedan interactuar un poquito más acerca de las habilidades, ¿ok? Para poder ir comentando, ¿no? Cuando hablamos de habilidades, tenemos habilidades blandas, tenemos habilidades de tipo blandas. Estas habilidades son las que nosotros tenemos y podemos desarrollar, son habilidades más intangibles, ¿no? Habilidades que no podemos tal vez medir específicamente bajo un formato de medición, que no podemos medir de esa manera, ¿no? Pero hay otras estrategias para poder irlas midiendo. Vamos a ver, vamos a ir avanzando. Un ratito. Ok, ¿cómo imaginamos, chicos? ¿Cómo imaginamos el entorno laboral en este 2025? Para 2025 existe un estudio de Deloitte Global. Esta es una empresa a nivel mundial que trabaja con ciertas empresas en ciertos procesos metódicos, ¿no? Y ellos, como tienen muchas empresas a nivel de industria que trabajan de la mano con ellos, hacen ciertos estudios también estadísticos. Entonces nos dicen, para el 2025, el 75% de la fuerza laboral será millennial o generación Z. Esto nos dice ese estudio que realizaron ellos recientemente. Entonces, en base a esto, ¿cómo tenemos que nosotros actuar en el aspecto de talento humano? El talento de las nuevas generaciones no solo tiene habilidades digitales, no solo va a tener habilidades digitales. Por supuesto que todo este talento más joven de estas generaciones Z, millennial, etcétera, son generaciones que están muy digitalizadas, tienen muchas habilidades digitales, ¿no? Es una de sus competencias más fuertes. Pero también tienen expectativas claras sobre lo que quieren en un aspecto laboral. Saben que quieren flexibilidad, saben ellos que quieren equilibrio entre trabajo y vida personal, saben que tienen un propósito en su trabajo también, es decir, qué es lo que ellos quieren hacer en su trabajo. Tienen muy claro el propósito y parte de ese propósito también es esto de tener una vida de equilibrio. A mí me ha pasado mucho que con las empresas que he trabajado, tal vez hay un buen equilibrio a nivel de profesionales que cuentan con muchas habilidades técnicas, tal vez no tantas habilidades blandas, y no tienen como mucha afinidad por el trabajo, este de equilibrio entre vida y trabajo, ¿no? No tienen mucha afinidad por allá porque todo lo que han venido trabajando todo este tiempo ha sido empresas que se rigen mucho hacia un estilo de trabajo, una cultura organizacional, donde el trabajo importa mucho más que la vida personal. Y eso es algo que tenemos que ir cambiando, que tenemos que ir modificando a la par con el talento humano de la empresa. Entonces, eso es una de las cosas más importantes para estas nuevas generaciones en el talento humano. ¿Qué tenemos que tener nosotros como visión, como profesionales del área del talento humano? El reto para nosotros es obviamente atraer personal, es obviamente desarrollar y retener ese talento, pero también nos enfrentamos a la constante transformación digital. Entonces es importante buscar colaboradores cuando vayamos a hacer una selección en todas las áreas que tengan habilidades digitales también. Para esto tenemos que incluir dentro de nuestro manual de funciones, que ya vamos a ver más adelante cómo vamos a hacer un manual de funciones de forma muy general en nuestro manual.
cuando nos levanten una solicitud de cargo, una persona que tenemos que ingresar en cierta área, tener en cuenta que dentro de esas habilidades que tenemos que evaluar en ese proceso de selección, tiene que ir sí o sí las habilidades digitales también. Entonces, es súper importante buscar eso, pero a la par también con habilidades blandas, que sean de tipo de compromiso, habilidades de trabajo en equipo, habilidades de gestión de conflictos. Es muy importante que en nuestros procesos de selección incluyamos este tipo de habilidades para poder encontrar perfiles realmente idóneos. Muchas veces nos centramos únicamente en lo que tienen que saber, en las habilidades técnicas que tienen que conocer y es súper importante. Pero ¿cómo le enseñas tú a alguien a ser una persona con criterio, a ser una persona que tenga capacidad de solución de conflictos, que sepa cómo manejar varias tareas a la vez? ¿Cómo enseñas esas habilidades que realmente ya tienen que venir instauradas en cada uno de ellos y que han ido desarrollando, obviamente, pero es difícil enseñar eso? Entonces, ¿qué es más fácil? Obviamente, retener el personal, captar el personal con esas habilidades blandas y luego ir desarrollando habilidades técnicas. José, sí, tienes el momento para poder hacer la consulta, por favor. Cuéntame. La parte técnica, a ver si le pueden, por favor, activar el micrófono. José. Listo, sí, me escucha, ingeniera, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Sí, claro, José, Eh, cuéntame. en este tipo de cosas, como usted dice, bueno, ya las generaciones o las nuevas generaciones nos iremos apoderando, digamos así, de las nuevas empresas. En esto captaría una nueva cultura organizacional para poder cambiar, por decir así, el modo de ver la empresa y la organización en este sentido. ¿En qué sentido? ¿Me vuelves a hacer la consulta, por favor? Tú dices que sí, la cultura organizacional tiene que ir cambiando de acuerdo a las necesidades de las generaciones, es lo que me consultas, ¿no? Sí, exactamente. Sí, realmente eso es algo que es indispensable, ¿no? Cuando nosotros captamos un tipo, y eso hacia allá vamos, ¿no? Hacia allá vamos a ver en los demás temas que vamos a revisar el día de hoy. Pero sí, es indispensable que nosotros al captar que una generación va avanzando, que el tipo de personal que vamos a tener ahora en las industrias es de un tipo de generación más específica, nosotros tengamos que ir también adecuando la cultura de esa empresa para la que trabajamos a ese tipo de generación. Eso es algo que ya vamos a ir revisando poco a poco, pero sí es súper indispensable. Además, bueno, aquí van a venir las consultas de, bueno, ¿cómo hago para cambiar esa cultura? La cultura tal vez no la puedes cambiar específicamente, pero sí puedes adaptar ciertas cosas a esa cultura que vayan asociándose hacia esa nueva generación laboral, que es la que tenemos. Ahora también hay que saber aquí la diferencia, ¿no? Una cosa es una cultura organizacional y otra cosa muy diferente es un clima laboral. Cuando hablamos de cultura es algo que nosotros podemos estructurar como profesionales de talento humano. Podemos decir, en base a esta información, en base a la misión, en base a los valores de la empresa, en base a la visión de la empresa, yo estructuro esta cultura de empresa. Pero el clima laboral es algo muy aparte, ¿no? Es la percepción que tienen los colaboradores de la empresa. Entonces son dos términos bastante diferentes. Eso hay que tenerlo súper en cuenta. ¿Ok? Un momentito. Entonces, eso. ¿Quedó claro por ese lado, José Cárdenas, verdad eras tú? ¿Alguna otra consulta que Ujú. tengas por ese aspecto? Eh, no, 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 exactamente esa era mi inquietud, porque en este caso, o sea, ¿cómo haríamos en frente, o sea, decir a jefes o a gerentes en este caso, de que tienen una cultura o una idea Mucho distinta, más. y no van cambiando con el tiempo? Ok, sí, esto es una pregunta que me han hecho muy seguido y les digo algo, yo como, porque yo no solamente me dedico a dar capacitaciones, no, yo no soy solo docente de esta área, sino que realmente trabajo, he estado donde las papas queman, decimos, ¿no? Entonces, me he topado con diferentes tipos de líderes y yo sé hacia dónde va, José. Hay líderes que definitivamente su propia cultura personal no va o no da más allá para poder modificarla. Nosotros no tenemos como mucho espacio de decir, quiero que en esta cultura incluyamos más beneficios salariales de tipo de salud mental, por ejemplo, salario emocional. No, no, porque ellos te van a decir, bueno, ¿y eso para qué? ¿De qué me sirve a mí como gerente? ¿Cuáles son los números? Deme algún tipo de estudio. Entonces, para allá es hacia lo que vamos. Y realmente nosotros como profesionales podemos hacer algo más allá. Nosotros podemos también dar un tipo de estudio, dar un tipo de estadística, armar una presentación, armar una propuesta e ir hacia allá con los CEOs, con los gerentes y decir, bueno, miren lo que va usted a tener una diferencia.
Cuando nosotros mostramos números, cuando mostramos porcentajes, cuando somos profesionales completos en ese sentido, podemos tal vez incursionar un poquito más allá hacia que ese gerente, ese CEO cambie de opinión. Pero obviamente para eso tenemos que saber cómo estructurarlo. El día de hoy no vamos a ver tal vez tan profundo ese aspecto, pero sí dentro del diplomado están algunas estrategias claras de cómo poder hacerlo. De todas formas, eso es como el aspecto general, José. Y de todas formas, cuando nosotros tenemos un gerente, un CEO que no va más allá, que definitivamente nosotros nos damos cuenta que no, más bien uno como profesional tiene que también estudiar, analizar y decir, bueno, realmente yo estoy alineada a esa cultura de este gerente, yo estoy alineada como profesional, mi capacidad profesional, mi moral, mi ética, van alineadas con esta empresa realmente y con lo que el CEO quiere para esta empresa. Si tú definitivamente te das cuenta que eso no es así, tienes todo el criterio profesional para poder decir, mira, yo no pertenezco a este tipo de empresas con esta cultura. Entonces, es par y par, ¿no? Tú también tienes la oportunidad de poder decir, definitivamente yo con este tipo de cultura no puedo trabajar si no la puedo modificar, si no la puedo cambiar, si no me dan la apertura, a pesar de que ya hice todo lo demás, presenté el proyecto, hice el estudio, presenté todo muy completo con resultados, con las métricas, con los KPIs que voy a medir, etcétera, y no me dieron apertura, pues ya tienes que más bien analizarlo desde ahí. ¿Ya? ¿Ok, José? ¿Alguna otra consulta que tengas en base a este tema? No creo que es todo por ahora. Muchas gracias. Más bien. Ok, ok, chévere. Bueno, entonces, como decíamos, esa es la visión como profesionales que tenemos específicamente y como nos dice José, ya orientándonos a la realidad, ¿no? Realmente esto es un reto para nosotros realmente poder encasillar, poder cambiar la opinión de los CEOs, poder cambiar la opinión de las gerencias es un reto para todos los profesionales de talento humano. Y aquí hay que hacer un hincapié. Nosotros somos también líderes estratégicos, a pesar de que no tengamos una jefatura de talento humano. A pesar de que no tengamos un cargo de gerentes de talento humano, nosotros somos líderes estratégicos también, porque trabajamos muy de la mano con el CEO, trabajamos muy de la mano con los gerentes, o si es una empresa mucho más grande, una empresa de consumo masivo, que sea una empresa mucho más grande, trabajamos de la mano también con los gerentes o jefes de área. Entonces, desde ahí nosotros podemos incentivar, culturizar también a ellos sobre las nuevas tendencias, dar hincapié, porque muchas veces tal vez no estamos dentro de las reuniones más gerenciales, pero sí estamos trabajando de la mano todos los días con estos líderes de las industrias, de las empresas. Entonces, vamos por ahí. ¿Ok? Cuando hablamos de cuáles son las tendencias más importantes para atraer talento en este 2025, hablamos también de muchos aspectos esenciales dentro de esta atracción del talento. Vamos a hablar hoy día de atracción, vamos a hablar hoy día de la retención y el desarrollo, esos tres pilares fundamentales. Entonces, hablando específicamente de la atracción, ¿cuáles son los ejes más esenciales que podemos considerar? ¿No? Hay un montón, pero yo he podido captar, he podido, en base a mi experiencia también, ¿no? Visualizar cuáles son los más principales para este año. Entonces vamos hacia allá. El primero, bienestar integral y salud mental. Es importante que los colaboradores, nosotros sepamos como profesionales de talento humano que los colaboradores buscan siempre, pero ahora mayormente en este año, un entorno que respete su bienestar emocional. Las organizaciones deberemos incorporar programas que promuevan una salud integral como programas de apoyo psicológico, beneficios para equilibrio personal, vida profesional también. Y para esto tenemos múltiples formas de poder hacerlo, ¿no? Pero una específica que es muy, muy clave, que yo sí la he implementado ya, es poder implementar un plan específico de salario emocional. Este plan tiene que promover justamente la vida, el equilibrio que tenemos que llevar entre la vida profesional, la vida laboral, y debería tener como pauta principal que nosotros demos beneficios más allá del salario, ¿no? Se llama salario emocional porque son beneficios más intangibles que no representan específicamente un valor salarial, ¿no? Un incremento de salario, un extra, ¿no? Pero sí representan específicamente un beneficio mental, un beneficio de salud mental. ¿Cómo qué? Podemos decir, ¿cómo qué podemos incluir en este tipo de plan? Ejemplo, una hora, lo he implementado yo, he implementado en empresas una hora de poder hacer tus diligencias personales, ¿no? Una hora de un día de trabajo.
Obviamente para esto tienes que saber que es un plan, ¿no? Tú vas a proponer, pero tienes que proponer a la par que propones el beneficio, tienes que a la par proponer la forma de medición de este beneficio. ¿Cómo lo vas a regular? ¿Cuáles van a ser las pautas para que esto no se te salga de control? Entonces, ejemplo, yo lo he hecho en empresas donde hemos tenido también sistemas ATS que nos permiten hacer una marcación de estas horas que se toman por medio de un sistema integral. No sé si ustedes hayan usado, por ejemplo, Soho, CRM. Ya, Soho es una herramienta súper buena que tiene muchas herramientas de talento humano y otras herramientas de otras áreas también. Y nos permite, por ejemplo, hacer un registro de estas horas, que no se salgan de control, que nosotros como talento humano implementamos el beneficio, pero a la vez llevamos el control de que esto no se nos salga de las manos. Entonces, toda la parte tiene que tener su sistema de verificación, su sistema de control. Entonces, cada vez que nosotros hagamos un plan de este tipo, tiene que ir acompañado de cómo vamos a implementar el plan, cuál es el objetivo, cuáles son las variables, quiénes son los responsables y cuál es el sistema de medición y de control para que este plan sea efectivo. ¿Ok? Eso es lo principal, lo principal. Cuando hablamos de cultura organizacional atractiva, hablamos de lo que mencionábamos también y José hacía referencia, ¿no? Cultura organizacional es todo lo que engloba los valores de la empresa, lo que engloba el tipo de misión que tiene la empresa, la visión que tienen a futuro lejano y no tan lejano, más cercano, y cuáles son las variables que tiene este tipo de misión y visión, ¿no? Entonces, los colaboradores de las nuevas generaciones buscan trabajar en organizaciones cuya cultura refleje sus propios valores. Las empresas deben ser transparentes, debemos ser inclusivas, debemos estar alineadas a causas sociales y además el liderazgo debe ser auténtico, accesible y cercano. Es por eso, chicos, que muchas veces en el área de talento humano, cuando hemos, los que ya trabajamos en el área y hemos ingresado, qué sé yo, como una especialista de selección o especialista en el área de capacitaciones, ¿ya? Entramos como especialistas, entramos como coordinadoras del departamento, coordinadores y nos dan funciones específicas. Nos dicen, usted tiene que utilizar esta plataforma para la selección, tiene que seleccionar, llevar a cabo todos los procesos de selección, a la par llevar el plan de capacitación anual, obviamente coordinarlo, hacer todo el proceso, ¿no? Pero nosotros tenemos cositas más allá que podemos hacer. Y esto que estamos viendo ahorita se trata justamente de esas cosas extra que podemos dar como profesionales de talento humano. Entonces, es increíble que nosotros como profesionales entreguemos un plan de cultura organizacional. O sea, entramos como coordinadores, nos dieron funciones clave, pero nosotros entregamos a los CEOs, entregamos a nuestros jefes directos una cultura organización, un plan de cultura organizacional, una estandarización de cómo lo vamos a medir, de cómo vamos a evaluar cuál es la cultura, cuál va a ser la evaluación, cuál es el cronograma que vamos a llevar y así, qué sé yo, en unos 2 meses tenemos ya clara cuál es la estructura de la empresa porque muchas empresas no tienen claro su cultura, no tienen claro sus valores, no tienen claro cuáles son su misión, visión, entonces nosotros podemos ir más allá y decir, vamos a hacer esa estandarización de la cultura, ¿ya? Entonces es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Ahora, chicos, también es importante que nosotros sepamos que tenemos que llevar un proceso cuando queremos levantar este tipo de información que es muy crítica, que es muy sensible también de todas las empresas. Entonces, es importante que llevemos un proceso, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer, sí o sí, cuando vamos a levantar este tipo de procesos completos de cultura o de valores, es primero levantar misión, visión. Después, levantar la cultura, los valores, perdón, los valores empresariales que caracterizan a la empresa. Después, levantar la cultura organizacional. A la par, si quieres ir un poco más allá, que es lo que yo también he hecho, he levantado los procesos de cada área específicos, procesos de cada área o de las áreas más esenciales que tú encuentres que tienen problemas de comunicación. Parece mentira, cuando nosotros levantamos procesos del área, procesos sencillos, ¿no? De cómo podemos hacer, cómo es la solicitud de la firma del CEO. Muchas veces las personas van y consultan a lo loco, llegan a la oficina a pedir rápido una firma del gerente general, pero no hay un proceso. Y esa falta de comunicación en ese proceso hace que muchas personas no se lleven bien dentro del clima laboral, ¿no? Que la asistente del gerente, que es la que siempre está como loca gestionando las firmas de todo el mundo a la hora que quieren y como quieren, no se lleve bien con la jefa de contable, no se lleve bien con la jefa de compras. Todas esas cosas, parece mentira, toda esa falta de comunicación, chicos, ya nos damos cuenta cómo viene desde una falta de organización de procesos.
Entonces, si nosotros queremos implementar esto de la cultura, sería bueno que empecemos desde ahí y podamos avanzar hacia los procesos que ya es un nivel un poco más avanzado. Obviamente, como profesionales de talento humano no lo vamos a hacer solos. Si tenemos un equipo más completo, pedimos ayuda, levantamos el tipo de proyecto. Si necesitamos ayuda externa, también existen personas externas que nos pueden ayudar, levantamos el presupuesto, etcétera. Entonces, es importante que esto lo tengamos en cuenta. Esto es lo más importante del 2025. Bienestar integral y salud mental, cultura organizacional atractiva. Capacitación y desarrollo continuo, cuando hablamos de upskilling y reskilling. Aquí hablamos específicamente del tipo de capacitación que tenemos que incluir en nuestro cronograma de capacitaciones. Yo no sé si todos ustedes lleven la parte de capacitaciones dentro de sus áreas. Pueden, por favor, tal vez alzar la mano quienes sí están llevando algo de capacitación en sus áreas de trabajo, las personas que ya son especialistas que trabajan dentro del área. ¿Quiénes llevan la parte de capacitación? ¿Quiénes aquí llevan o han llevado en algún momento algún aspecto de capacitación? Ok, Alessandra Páez levantó la mano. María José Torres llevan capacitación. María José. Ok, súper bien. Algunas personas de las que estamos aquí llevamos el tema de capacitación. Entonces, cuando hablamos de capacitación, chicos, chicas, tenemos que tener en cuenta que tenemos que enfocar todas las áreas dentro de capacitación. Capacitaciones son capacitaciones de habilidades técnicas, obviamente las capacitaciones de ley que nosotros ya sabemos por Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Porque tenemos que llevar a la par el tema del Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles son esas capacitaciones? De ley que tenemos que incluir en nuestro plan de capacitaciones anual? Entonces ya sabemos que de ley tiene que ir la prevención de drogas, de ley tiene que ir la capacitación de enfermedades venéreas, por ejemplo, que hay una conglomeración un poco extensa, ¿no? Esto lo trabajamos muy de la mano con seguridad y salud ocupacional, las personas que trabajan con estas áreas a la par y dependiendo de los trabajadores, ¿no? Ya sabemos con cuántas personas necesitamos hacer este tipo de capacitación, con cuántas no, y vamos haciendo nuestro cronograma de capacitaciones súper lindo, súper estructurado, bonito en Excel, pero a veces se nos pasa lo más importante. Dentro de esa planificación completa, para que sea realmente completa, nosotros tenemos que incluir sí o sí desarrollo de habilidades blandas. Entonces, para esto podemos buscar profesionales externos que sean expertos en esta área, profesionales que nos ayuden dando capacitaciones de estas habilidades, de cómo fomentar la comunicación, son habilidades blandas, por ejemplo, cómo fomentar el trabajo en equipo, cómo fomentar la habilidad o la competencia del trabajo bajo presión, del trabajo, bueno, dijimos trabajo en equipo, de liderazgo, es importantísimo las capacitaciones de liderazgo, yo también las he dado. Entonces, son capacitaciones que tenemos que incluir a nuestro conglomerado de planificación anual. Es importante que todos los líderes, sobre todo, siempre los tengan en cuenta ustedes para sus capacitaciones anuales en estos módulos de habilidades blandas. Ellos son los que van a poder ser portavoces de esta información a todo su equipo de trabajo. Y si ustedes quieren tener un ahorro en este nivel de capacitación y desarrollo, es importante que ustedes lo pueden hacer si desean, si no tienen aún todo el presupuesto que quisieran como en esta área, solamente destinarlo hacia líderes. Primero solamente vamos a destinarlo a líderes y después ya vamos viendo cómo progresivamente, viendo resultados, tal vez nos dan un presupuesto un poco mayor y podemos destinarlo a más colaboradores más operativos y de otras áreas. Entonces, esto es súper importante. Experiencia del empleado, experiencia del colaborador, que no me gusta decir nunca empleado, la experiencia del colaborador, que se le llama Employee Experience, ¿ok? Esto es súper importante y es tendencia en este 2025. Es tendencia ya hace algunos años. Realmente yo lo he venido implementando desde el 2022 en una empresa con la que trabajé de la mano en 2022. Implementamos implementamos el plan de salario emocional y a la par implementamos el tema de Employee Experience, porque esta empresa trabajaba muy de la mano, tenía un área muy constituida de marketing, ¿ok? Entonces eso nos dio la apertura de que pudiéramos implementar eso también porque iba como muy de la mano con la planificación que tenía el área de marketing también. Entonces, ¿qué es Employee Experience? ¿Qué es experiencia del empleado? La experiencia que viven los empleados o los colaboradores desde el proceso de selección hasta su jornada laboral diaria impactará directamente en su productividad y satisfacción con la empresa.
¿ok? Las organizaciones están invirtiendo cada vez más en la experiencia del colaborador, creando entornos de trabajo mucho más atractivos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos implementar esto? Ya más adelante vamos a ver un ejemplo de este tema, pero de forma general, ¿no? ¿Cómo podemos implementarlo? Primero, identificar cuáles son las áreas en las que podemos capacitar al personal para que también proyecte esa experiencia que él tiene hacia afuera, que nosotros también tengamos como un tipo de marketing, ¿verdad? De esa experiencia, sería bueno. Pero ¿cómo vamos a hacer un marketing de esto si no es real? Porque hay muchas empresas que sí he visto que lo hacen, que son... tú las ves en LinkedIn y las personas que trabajan ahí todos los días comparten lo que hacen y todos los días comparten un coworking que hicieron y todos los días comparten algo de lo que estuvieron trabajando en coworking, ¿no? Y que hicieron una merienda y que hicieron un brunch corporativo y todas estas cosas, ¿no? Y se ven chéverísimas. Pero a veces tú vas a esas oficinas, entras y sientes la tensión, sientes el ambiente sumamente negativo y tú dices, ¿dónde está todo lo que yo vi? ¿Dónde está el marketing que le hacen a esta empresa? Yo me he topado con algunas en servicios externos que hago que realmente me quedo así de, y por obviamente profesionalismo no puedo mencionar, ¿no? Pero realmente hay muchos de estos casos, entonces nosotros tenemos que hacerlo desde acá, crearlo y hacerlo realidad como profesionales de talento humano dentro de la empresa para luego poder hacer marketing de eso que sí es real. Entonces, ¿cuál es esta experiencia del colaborador? Primero, ¿cómo hacemos un proceso de selección? Los procesos de selección tienen que ser guiados. Yo siempre recomiendo hacer flujos, que más adelante en las siguientes diapositivas vamos a ver un ejemplo de un flujo de proceso de selección. Es decir, tú tener súper claro cuál es el paso a paso en tus procesos de selección. ¿Qué hago primero? Primero, capto toda la información de lo que necesito del perfil, ¿no? Hago la reunión previa con el jefe del área, levanto el manual o el descriptivo de cargo. En este manual voy a incorporar todo lo que necesito, ¿no? La misión del cargo, las funciones principales, qué hace, para qué hace, con qué visión y hacia dónde va por cada función. Eso es algo que vamos a ver mucho más específico también en el diplomado y vamos a entregar. Ese material de manuales ya tipo matriz para que ustedes lo puedan utilizar, que están muy bien elaborados, que yo los uso. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar estos descriptivos? Levantamos, hacemos ese levantamiento de información. Luego de eso, ¿qué hacemos? Levantamos ya la oferta laboral, luego que tenemos todo el manual completo de lo que necesitamos, el salario también que vamos a especificar para ese cargo, las funciones, las competencias que necesitamos técnicas que tenga esa persona que vamos a reclutar, las funciones, perdón, las competencias blandas que necesitamos de esa persona también. Ejemplo, es un profesional de compras, ¿verdad? Entonces necesitamos que sepa negociar. Entre las habilidades técnicas, negociación. Y de habilidades blandas, ejemplo, necesitamos que sea muy comunicativo, porque obviamente tiene que trabajar con proveedores de la mano, tiene que trabajar con muchas personas, tiene que hacerse amigo de todo el mundo, tiene que ser como esa figura también de la empresa, la que nos ayuda a que en Navidad nos den las canastas, ¿verdad? Entonces, esa persona tiene que ser muy comunicativa, tiene que tener una actitud muy predispuesta. Bueno, estandarizamos cuáles son todas esas habilidades que necesitamos a nivel blandas y cuáles son las técnicas que tiene que conocer, que tiene que haber hecho ya esa persona, ¿ya? Entonces, estandarizamos todo eso. Luego ya levantamos la oferta laboral, ¿verdad? Y en todo ese proceso que vamos levantando la oferta y demás, tenemos que ser muy transparentes. Tenemos que cuando comunicamos hacia afuera, la experiencia de las personas que postulen a ese cargo sea muy buena. Es decir, ellos vean desde el inicio un proceso súper limpio, un proceso transparente, que tú te comunicas todo el tiempo, que estás dando retroalimentación en el proceso de selección, envías correos de actualización del proceso. Nos encontramos reclutando, ahora nos encontramos haciendo las pruebas de selección, envías, estás en constante comunicación de esa etapa en la que vas. Entonces, desde ahí, a pesar de que esa persona que pasó por el proceso de selección esté o no esté seleccionada al final, no ingrese a trabajar en la empresa, a pesar de eso se lleva una idea de que, wow, esta empresa realmente de una experiencia excepcional desde que nos hace un proceso de selección. Desde ahí nunca perdió comunicación la entrevistadora, nunca perdió comunicación esta reclutadora, me dio todas las pautas necesarias. En la entrevista también me dejó consultar lo que yo quería consultar, porque las entrevistas son par y par, ¿no? Más adelante vamos a ver eso también. Entonces, desde ahí la persona tiene una experiencia, a pesar de que aún no es colaborador, a pesar de que aún no es empleado,
tiene una experiencia ya de ese lugar. Entonces, desde ahí empieza, desde el proceso de selección, ¿ok? Hasta su jornada laboral diaria, ¿ok? Luego del proceso de selección, obviamente vienen otras etapas que aquí no están mencionadas, como por ejemplo el proceso de inducción o capacitación de ingreso de personal. Qué importante y qué esencial es este proceso de inducción. Creo que de las cosas de talento humano, a sinceridad, de todas las subdivisiones, de todo lo que yo he venido haciendo en esta área, es de lo que más me apasiona. Las inducciones y las capacitaciones. Entonces, inducciones tienen que ser muy completas. Uno a veces ve empresas que dicen son muy de employer branding, es decir, que llevan mucho el marketing del trabajador. Ejemplo, Google, ejemplo, Amazon, y ves ejemplos súper excepcionales, ¿no? De que arman un kit de regalo de ingreso, te hacen una inducción completita, te llevan a hacer un tour por todas las áreas, por la parte industrial, si son empresas industriales, por la industria también, para que conozcas dónde viene toda la producción, dónde se hace todo posible, conoces a todo el personal. Hay realmente experiencias muy buenas en este tema de inducción. Entonces nosotros tenemos que apropiarnos de esto. Tenemos una empresa, ingresamos, dice que trabajamos en talento humano de una papelería o trabajamos en talento humano de una farmacéutica. Podemos hacer posible un proceso de inducción bonito, un proceso de inducción guiado, un proceso de inducción que deje algo de qué hablar, que deje una experiencia a esa persona que está ingresando a trabajar, que diga, wow, tanto recuerdo mi primer día de trabajo. El primer día de trabajo es esencial. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un día de primero de trabajo fatal, en la que nos recibieron y casi que no nos dan ni pluma? Entonces, ¿cómo es esencial este proceso de inducción? Esto también lo vamos a ver más adelante un poco más extenso. Entonces, damos la pauta general, ¿no? Inducción, proceso de selección, habla de la experiencia del colaborador. Y por supuesto, el proceso de inducción también sirve para que esa persona pueda compartir su experiencia. Entonces él dice, wow, esa persona va por las áreas que las estás haciendo visitar, hace el recorrido, recibe la inducción, la capacitación de todo lo que necesita y va grabando pequeñas cosas, va tomando fotos, comparte en LinkedIn y ya la empresa va teniendo ese sentido de que son una empresa pues que tiene una experiencia del trabajador muy buena. ¿Listo? Entonces, esto es lo principal cuando hablamos de las tendencias esenciales para este 2025. Bienestar integral y salud mental, cultura organizacional muy atractiva, capacitación y desarrollo continuo y las áreas en las que podemos capacitar, experiencia del colaborador, employee experience. Esto es lo principal que yo considero para este 2025 y que a nivel de estadística, ojo porque todo esto es a nivel de estadística también, es lo que se viene trending en este 2025. Ok, avanzamos entonces. Se me está quedando un poquito la presentación. Ok. Entonces, ahora tenemos también un tema muy importante que son, dentro de este Employee Experience que hablamos, mencionábamos el tema del proceso de selección. Para tener un proceso de selección súper guiado, súper completo, vamos a ver más adelante también cómo es un flujo de un proceso de selección, es decir, cuáles son los pasos que yo he estandarizado en ciertas experiencias y que realmente son muy recomendadas a que las puedas estandarizar muy parecidas o de acuerdo a la empresa en la que tú te encuentras, ¿no? Pero eso lo vamos a revisar más adelante. Dentro del Explore Experience también tenemos entrevistas por competencias, por método STAR. No sé si alguno de ustedes haya escuchado este término de entrevistas por competencias en método STAR y si alguno de ustedes ya lo está aplicando actualmente. Por favor, que puedan alzar las manos, que puedan dar algún tipo de comentario en el chat. Yo voy a estar por aquí leyendo. ¿Algún tipo de, este tipo de entrevistas han realizado ustedes ya como profesionales, los que ya trabajan en el área? Es súper importante que nosotros nos orientemos mucho hacia las nuevas tendencias y de entre nuevas tendencias tenemos método STAR. Ok, como habilidad, aquí estoy viendo algunas consultas. Amy Fuentes, ¿cómo habilidades blandas tenemos la comunicación efectiva? Súper bien, sí, exactamente lo que mencionábamos. De habilidades blandas, una de las más conocidas, más aplicadas también, es decir, que más escuchamos, que más necesitamos que la mayoría de colaboradores tengan, es la comunicación efectiva. Comunicación, que sepas comunicarte, efectivo, que sea efectivamente, es decir, que sea asertiva, que sea correcta, que uses las palabras correctas, el estado corporal que necesitas,
las facciones correctas, el tipo de palabras correctas, de acuerdo con la persona que estás hablando. Entonces sí, súper bien. Como habilidad, el conocimiento, ¿ok? Escucha activa, ¿ok? Sí, también habilidades blandas, Marco, escucha activa, súper bien. La escucha activa es una habilidad blanda también muy esencial. Deberían tenerlas todos los líderes, deberíamos tenerlas todos nosotros, talento humano. Tienen que ya dejar de decir talento humano, talento humano. Todo el mundo, talento humano. No quiero la oficina de talento humano. Esas chicas de talento humano, o sea, las ogros del sistema corporativo. Tenemos que empezar a cambiar ese sistema, esa ideología tan caducada que tiene de este departamento, que realmente deberíamos ser todo lo contrario, tenemos que ser todo lo contrario. Tenemos que tener muy marcada la escucha activa. Ok, lo conozco por temas de investigación de la universidad al método STAR. Chévere, Alexandra. Ok, vamos entonces a ir conociendo un poquito más acerca de este método de entrevistas por competencias. ¿Sí aplicado, dice Gustavo? Ok, vamos a ver entonces de qué se trata. Entrevistas por competencias de método STAR es en siglas específicamente esto. S, situación, habla de una situación. La T, una tarea, ¿ok? La A, una acción y la R, un resultado. Y lo que nosotros tenemos que hacer con esta conglomeración de letras es poder establecer preguntas para medir ciertas competencias que esa persona debe tener o ciertas habilidades mediante esta estructura, ¿no? Entonces, la persona vas a hacer preguntas, que ya vamos a ver un ejemplo en estructura, que vas a preguntar la situación, luego vas a preguntar cuál era la tarea que tú estabas haciendo en ese momento, cuál fue la acción que tomaste para resolver esa situación o ese momento en el que estabas atravesando, y cuál fue el resultado, qué fue lo que obtuviste, qué fue lo que pasó después de que sucedió todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo principal en método STAR. Situación, tarea, acción y resultado. Ahora, ¿cuál es lo que nosotros tenemos que revisar a nivel de lo que significa, ¿no? El método STAR es una técnica estructurada de entrevistas utilizada para profesionales de recursos humanos específicamente, pero obviamente lo pueden utilizar otros profesionales del área. También, por ejemplo, cuando hacemos las segundas entrevistas, entrevistas de segundo filtro que las hacen los profesionales o jefes de área. Entonces, es importante también ahí. Es una técnica estructurada de entrevista utilizada por profesionales de recursos humanos para evaluar las habilidades y competencias de los candidatos. STAR es un acrónimo, ¿no? Que representa las cuatro etapas clave del método que vamos a evaluar. Este método se caracteriza por tener pues, la situación, la tarea, la acción y el resultado, ¿ok? A través de una serie de preguntas, los entrevistadores, los reclutadores, nosotros, talento humano, guían a los candidatos para que proporcionen ejemplos específicos de situaciones pasadas, ojo, siempre pasadas, en las que hayan demostrado habilidades relevantes para el trabajo en cuestión. ¿Ok? Entonces, como decíamos, nosotros empezamos primero estandarizando el manual de funciones. Antes de abrir una vacante, antes de publicar la oferta laboral, el arte laboral, nosotros lo primero que hacemos es estandarizar el manual. Si ya lo tenemos estandarizado porque es un cargo que es una persona que salió y tenemos que hacer la incorporación nueva para cubrir ese cargo, ya tenemos un manual muy probablemente hecho, solamente vamos a ajustar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, revisamos la vacante con el jefe del área y decimos, bueno, aquí creo que hay que incluirle tal vez una competencia más o tal vez un requisito indispensable, tenemos que añadir más. Entonces así lo vas como editando, ¿no? Pero ya tienes la base. Entonces con esto que ya tienes, tú vas a decir, en base a este manual, con las competencias que tengo estandarizadas que necesita esta persona, voy a coger, qué sé yo, las más indispensables, las que para mí son las más importantes para este cargo, las que hemos evaluado que son las más importantes. Entonces tomamos cuatro principales, un ejemplo. Y con esas cuatro vas a hacer esta estructura de método STAR. Listo, entonces el ejemplo, ¿cómo podemos hacer en estructura el método STAR? Aquí tenemos un ejemplo súper claro. Entonces, pregunta, esto por ejemplo es una pregunta sobre la competencia de la negociación, ¿ok? Esta competencia es una competencia de qué tipo, chicos? ¿Una competencia de habilidades blandas, o sea, una habilidad blanda, o es una habilidad de carácter técnica? Para ustedes, ¿qué tipo de habilidad es esta? Ok, los leo antes de avanzar.
¿La negociación para ustedes es una habilidad técnica o una habilidad blanda? Técnica, chévere, Mar. Sí, exactamente. Técnica. Alexandra dice técnica. Susana Galindo, blanda. Ok, Joana, técnica, 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 técnica. Madeline, Alexandra. Gracias, chicas, por participar. Ok, sí, es justamente una habilidad técnica. La negociación es una de las habilidades técnicas que en este caso yo tomé como una referencia de un proceso justamente de una coordinadora de compras y adquisiciones, porque es uno de los recientes que estoy terminando ahora. Entonces, lo enfoqué hacia allá. Entonces, negociación sí, es técnica porque obviamente es algo que ya has adquirido en base a tus experiencias pasadas, muy probablemente, o bueno, es algo que has aprendido y que este cargo necesita saber para poder desarrollarse técnicamente. Cuando hablamos de blandas, son todas las habilidades que, como mencionábamos, ¿no? Nosotros no las podemos palpar, no las podemos medir tal vez tan específicamente, pero son habilidades de carácter más humano, como por ejemplo la comunicación, como decíamos, la escucha activa, el trabajo en equipo, etcétera. Yo di también hace algún tiempo una capacitación a los docentes de la UNESUM con habilidades blandas. Es importantísimo el tema de habilidades blandas eh, para este tipo de personal administrativo y docentes. Ellos necesitan tener muchas habilidades blandas para tratar con estudiantes, ¿no? Entonces, chévere que ahora estén implementando en su plan de capacitación, por ejemplo, universidades, estos temas que muchas veces anteriormente, muchos de nosotros que estudiamos hace algún tiempo, no percibimos que hubiera tal vez muchas habilidades blandas en muchos profesores. No tenían escucha activa, muchos profesores no se comunicaban de la manera correcta, no tenían muchas habilidades blandas que sí necesitan tener. Entonces, ahora, por ejemplo, se están enfocando mucho en eso y súper bien. ¿Listo? Entonces, la negociación de precios con proveedores. Esto, por ejemplo, es una habilidad técnica, ¿no? Vamos a medirla por método STAR. Proveedores porque hablamos de un cargo de compras, compras y adquisiciones. Entonces, ¿cuál es la situación? Tú vas a hacerle una pregunta, la puedes estructurar antes de tener la entrevista, armas tu archivo y pones cuáles son las preguntas que vas a hacer en base a cada competencia que vas a medir. Entonces, la primera que vamos a medir es negociación. Hacemos cuál es la situación, puedes generarlo un poco más largo y luego lo haces como una sola línea, que lo tenemos acá. Entonces, cuéntame sobre una vez en la que tuviste que negociar precios con un proveedor para obtener un mejor acuerdo, ¿ok? Una situación. Cuéntame de eso, siempre en pasado, siempre en pasado. Y siempre les va a pasar cuando apliquen esto, si ya lo han aplicado, lo saben, siempre les va a pasar que la persona le dice, bueno, yo lo que hago es siempre, y te inventa mariposas y te inventa un jardín, te inventa lo mejor, porque obviamente está hablando en presente, o sea, en el ahora. Pero tú tienes que retroceder, enfocarlo y decirle, chévere, ok, pero por favor, háblame en una situación pasada. Cuéntame lo mismo que me estás diciendo, pero con un caso que ya te haya sucedido. Entonces, es ahí cuando realmente vas a medir, porque muchas veces se quedan, tal vez nunca les ha pasado, muchos sí te dicen, la verdad, no he tenido una situación parecida, y tú puedes en base a eso volver a cambiar la pregunta, estructurar una nueva pregunta en base a una situación más común o qué sé yo, ¿ya? Entonces, esto es importante que los tengan en cuenta. Cuéntame sobre una vez en la que tuviste que negociar precios con un proveedor para obtener un mejor acuerdo. Ok, esa es la pregunta de la situación, lo que pasó en el pasado, la situación. ¿Cuál era la tarea? ¿Qué era lo que esta persona tenía que hacer? ¿Qué tarea específica debías cumplir en esa negociación? ¿O cuál era el objetivo que tenías? Por ejemplo, yo tenía que llegar a una negociación en la que esa persona me dejara, qué sé yo, hablando de la parte gastronómica. Estás comprando café, estás comprando leche y tenía que dejarte pues un kilo de algún tipo de insumo en tanto valor, tenías que disminuir el costo un 20%. Ese era el plan, eso era lo que yo tenía que negociar, negociar a que me bajara el costo total en un 20%. Ya, entonces le preguntas, ¿qué tarea específica debías cumplir? ¿Qué pasos tomaste en la acción? ¿Qué pasos tomaste durante la negociación? ¿O cómo preparaste esa conversación? ¿Qué estrategia utilizaste? Yo siempre utilizo esto, siempre digo, o la mayoría de veces, ¿qué estrategias utilizaste? ¿Ok? Cuando es este tipo de competencias técnicas. ¿Qué estrategias tú utilizaste? ¿Ok? Y cuando ya estandarizamos todo esto, ¿no? Situación, tarea, acción y resultado. ¿Y qué resultado obtuviste al final?
¿Cómo impactó la negociación en el costo? ¿Lograste tu objetivo? ¿Cuál fue el resultado? Cuéntame el resultado. Entonces nos va a quedar una estructura de pregunta para la entrevista un poco parecido a esto, ¿no? Cuéntame sobre una ocasión en la que tuviste que negociar precios con un proveedor para obtener un mejor acuerdo. ¿Cuál era el objetivo que tenías? ¿Qué pasos seguiste, etcétera? Y cuéntame cuál fue el resultado que tuviste. Entonces ya lo haces mucho más corto, ¿no? Haces todo mucho más resumido y haces una pregunta súper concreta, pero que obtiene, que tiene todas estas etapas del método STAR. Entonces aquí tú qué puedes evaluar. Obviamente esta habilidad técnica, si sí ha tenido una experiencia parecida, si sí su resultado fue óptimo, si te cuenta, por ejemplo, que, bueno, que no logró su objetivo, pero que más adelante se dio cuenta que tal vez lo que tuvo que hacer es hacer una estrategia mucho más fuerte, o que lo que falló él, cuando te dicen, me di cuenta que fallé porque no estructuré bien la propuesta antes de hablar con él, antes de tener la reunión, qué sé yo, con este ejemplo, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta que sí, puede ser que no hizo perfecto su función en ese momento. No logró su objetivo, pero no significa que no tenga capacidad de analizar su responsabilidad y que tiene la capacidad de darse cuenta de sus errores y que por ende, obviamente, mejoró esa situación. Entonces, puede ser una respuesta súper buena a pesar de que no haya logrado su objetivo. Entonces, así uno puede ir evaluando, chicos, estas habilidades. Es importante que ustedes se instruyan mucho acerca de competencias. En nuestro diplomado también vamos a tener un diccionario que les voy a compartir de competencias específicas, blandas y técnicas, como más orientadas hacia cargos jerárquicos, ¿no? Como cargos operativos, cuáles son las competencias que mayormente están encaminadas a este tipo de cargos. Cargos más administrativos, ¿cuáles son estas competencias? Cargos administrativos, coordinador, especialista, todo lo que es un poco más administrativo de diferentes áreas. Cargos de ventas, que también hay muchas áreas de ventas, cuáles son esas competencias blandas que deberían tener esos profesionales. Y cargos gerenciales o cargos más de jefatura, ¿no? ¿Cuáles son de esos liderazgos, de ese cargo de líder, qué competencias deberían tener? Entonces es importante que ustedes, por ahora que no tienen ese contenido, igual puedan instruirse, puedan buscar información que sí la hay, pero es mucho mejor siempre guiarse con un diccionario que sea avalado, que sea un diccionario que sepamos que realmente funciona. Entonces eso es lo que vamos a compartir también en el diplomado. ¿Ok? Ahora, atraer talento. Ya hablamos primero de todo lo que tiene que ver con las tendencias, que es lo principal en las tendencias, ¿no? Aquí incluimos el tema, todo el aspecto que tiene que ver con la selección, con la parte un poquito de entrevistas, un aspecto súper corto, súper introductivo acerca de entrevistas por competencias, porque hay muchas otras técnicas, pero esta es una muy importante también, muy buena. Entonces, ya tenemos ese ejemplo. Ahora, atraer talento, ¿cómo conquistar a los mejores? Hablamos de conquista, conquista de talento, conquista de profesionales súper óptimos. Es importante porque nosotros, por lo general, encontramos muchas hojas de vida, muchos perfiles súper buenos en el mercado laboral, pero pues que como que no nos paran bola a veces, ¿verdad? Los que reclutamos sabemos que a veces ni porque seas el más trending, la estrella en LinkedIn, porque muchos reclutadores sí tienen pues ese alcance. Yo creo que sí lo tengo, medianamente a mayor, pero sí lo tengo, pero hay muchos que son mucho más alcance en LinkedIn. Podemos ser súper profesionales, ¿no? Pero tal vez LinkedIn es algo que te hace llegar un poco más allá. Y en LinkedIn específicamente vemos estrellas de reclutadores, pero incluso esos reclutadores, incluso yo, que también me considero que estoy bien posicionada en LinkedIn, no siempre todos los postulantes nos aceptan ofertas, no siempre están interesados, porque son perfiles obviamente muy buenos. Entonces ya están trabajando también. Y muchas veces también queremos reclutar personal que ya tiene un trabajo porque nos parece un perfil espectacular y lo necesitamos. Entonces muchas veces buscamos también ese tipo de talento. Entonces, ¿cómo vamos a conquistar a los mejores? ¿Cuáles son esas técnicas que a mí personalmente me funcionan? Me han funcionado con talentos muy buenos. Entonces, vamos a verlo de manera bastante introductiva, ¿no? Y para ustedes, chicos, quiero que me digan en el chat, ¿es suficiente para ustedes la oferta salarial? Hablando de la atracción de talento, ¿es suficiente la oferta salarial o definitivamente los beneficios cuentan mucho más el día de hoy? Y no solamente hablando de beneficios
económicos, ojo, porque ya hablamos la diferencia, ¿no? Económicos y beneficios de salario emocional. Para ustedes, ¿qué es más importante actualmente? ¿Es suficiente la oferta, el salario, o los beneficios de salario emocional también cuentan? Quiero ver sus opiniones. Ok. Sí cuentan los beneficios, debe haber un equilibrio, el crecimiento profesional también es muy importante, dice Amy, sí, por supuesto. Mariuxi y Gige, ambos, ok. Alexandra, sí cuentan los beneficios. Xiomara, porque no se reclutan personas sin experiencia. Es una pregunta, ¿verdad, Xiomara? Ya vamos a hablar un poquito acerca de esta pregunta que me parece muy buena, ok. Juliana Merino, felicitaciones. Disculpe, ¿puede maximizar las diapositivas? Ay, disculpen chicos, recién veo. En gastronomía sería que el proveedor te lleve a local las legumbres. Puede dar como ejemplo la respuesta de la situación. Ok, vamos a maximizar primero y vamos avanzando, ¿ok? Sí, las diapositivas se van, bueno, las diapositivas nosotros por ahora no las podemos compartir porque recuerden que es un webinar. Igual voy a hablar con el área técnica y con las personas de Kairos para ver si es posible igual compartirles estas, que es un contenido introductivo de todas maneras, que creería yo que no hay problema, ¿no? Pero, por ejemplo, ciertos documentos que vamos a ver más adelante, como son algunos documentos matrices, como en captura, eso sí no les podemos compartir por lo pronto porque todo eso va a ser contenido, obviamente matrices que se van a compartir en el diplomado. ¿Ok? Los beneficios son los que permiten retener al personal en la actualidad, exactamente. El beneficio emocional sí cuenta, exacto, muy bien. Ya voy a maximizar la pantalla. Listo, me decían, ¿por qué no reclutan personas sin personal? Talento sin experiencia. Bueno, es importante, chicos, que las personas que estamos en reclutamiento lo sabemos muy bien, ¿no? Yo particularmente como profesional, que trato siempre de ser muy ética, muy justa y tener también, dar apertura, ¿no? Porque realmente todos fuimos talentos nuevos, todos fuimos talentos junior, todos en algún momento fuimos junior. Entonces, yo sinceramente sí doy mucha apertura, yo particularmente como profesional, sí doy mucha apertura a profesionales sin mucha experiencia e incluso profesionales con o sea, tal vez todavía no han terminado su carrera profesional. ¿Por qué? Porque yo empecé a trabajar desde muy jovencita. Yo estudiaba incluso presencialmente y trabajaba en el área de talento humano desde muy jovencita. Entonces, yo por eso siempre he sido muy de poder dar la oportunidad, porque sé lo que es y no porque estés empezando no vas a funcionar. Desde ahí se forjan los talentos muy, muy excelentes. Entonces, yo sí soy muy partidaria de poder tomarlo en cuenta, pero conozco, porque sé cómo es el área, que realmente a veces se nos hace imposible como reclutadores ir en contra de las disposiciones de ciertas personas que están pues en la parte gerencial o en la parte de jefaturas de las áreas, porque ellos son los que nos solicitan el personal, ellos nos hacen la requisición del personal. Incluso hay formatos para hacer requisición, etcétera. Entonces ellos nos solicitan y nos dicen, necesito que tenga estas características, necesito que tenga estos requisitos indispensables, nos marcan con rojo, indispensable, indispensable. Entonces, yo a pesar de eso, voy en contra del sistema muchas veces porque igual incluyo este tipo de personas, porque para mí, cuando hago las entrevistas, cuando hago las pruebas psicométricas y me doy cuenta que son un talento muy bueno, a pesar de que no tienen experiencia, yo los incluyo, a pesar de que el manual me diga otra cosa, yo los incluyo porque los dejo avanzar. Una cosa es que enseguida selecciones. Otra cosa es que tú dejes avanzar el proceso y si al final ellos llegan a la última entrevista con el jefe del área, ellos lo entrevistan y les parece buen perfil, pasa y queda en reclutamiento, ¿no? Igual como ustedes saben, chicos, siempre hacemos reuniones cuando tenemos ya la base levantada de los últimos perfiles y hacemos reuniones con los jefes de área y nosotros también tenemos la oportunidad, chicos, de como personas responsables del área, dar tu comentario acerca de cierto perfil, dar una recomendación, decir, él me parece así, esta persona me parece excelente en habilidades blandas, considero que hay que dar la oportunidad, vi esto, obviamente muestras las pruebas psicométricas, obviamente muestras toda la información y das tu criterio. Entonces, uno también tiene que tener muy bien puestos los pantalones para decir, voy a dar mi criterio, a pesar de que las disposiciones vayan en contra, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo principal. Cuando hablamos de atracción de talento, ¿cómo vamos a conquistar a los mejores talentos? Mencionábamos, obviamente ambas cosas son importantes. Obviamente el salario,
de monetario, más el salario emocional es súper importante. Los beneficios son los que ahora hacen que retengamos el personal, que el personal se fidelice, porque es así realmente la palabra correcta. Entonces, dicho esto, nosotros sabemos que es importante que tengamos un equilibrio. Entonces, ¿qué podemos hacer para atraer talento? Implementar procesos de selección ágiles y transparentes, que ya estuvimos hablando un poco de eso. Como aliados estratégicos de talento humano, potenciar el employer branding, que también ya lo hablamos. Entonces, aquí tenemos como un resumen de lo que vimos. Estandarizar ¿verdad? La cultura organizacional y los valores empresariales y crear canales de comunicación, porque lo que decíamos, ¿no? Estandarizamos la cultura, estandarizamos la misión, visión, estandarizamos los valores, estandarizamos los procesos, si vamos más allá, pero muchas veces se queda ahí, se queda en documentos, se queda en papel. Entonces tenemos que crear canales de comunicación internos dentro de la empresa, que pueden ser múltiples canales. Podemos utilizar las herramientas que tenemos, que nos facilita la empresa, como página web, etcétera, o canales más internos que nos faciliten de comunicación interna. Y si no las tenemos, pues lo clásico, acudimos a lo clásico, a poder poner ciertos tipos de carteles en ciertas áreas específicas, a poder hacer un panel de información en algún área específica de la empresa, a lo clásico, ¿no? Si no tenemos las herramientas tecnológicas, podemos aún trabajar con este tipo de procesos, ¿ok? Aumentar salarios emocionales y beneficios no monetarios, lo que hablábamos del salario emocional, un plan de salario emocional y beneficios no monetarios, súper importante. Promover el uso de plataformas de networking personal. Esto es súper importante. Nosotros como promotores del talento humano también tenemos que compartir ciertos tips con nuestro capital humano de la empresa. Podemos incluir dentro de nuestro plan de capacitaciones, capacitaciones de herramientas de networking personal. Ejemplo, LinkedIn. LinkedIn me parece espectacular, me parece, obviamente, es la que está más en auge, es la que utilizamos todos. Los que no lo utilizan deben utilizarla, realmente es una herramienta muy poderosa. Yo últimamente, recientemente hice una capacitación justamente de LinkedIn a una empresa que es un holding gastronómico. Entonces, era importante que como son algunas empresas aliadas, tuvieran conocimiento de cómo utilizar su herramienta porque son un holding gastronómico que se expanden hacia negocios internacionales. Entonces están trabajando con Panamá, están trabajando con Dubái, están trabajando ahora recientemente con Perú también. Entonces son negocios que siempre están abriéndose también internacionalmente. Entonces las personas, los socios que se unen al negocio necesitan ver el capital humano. ¿Qué mejor forma que tener un networking y herramientas muy bien estandarizadas, potenciadas, el perfil completito, llevar una buena gestión del perfil, hacer publicaciones muy eficientes, etcétera? Entonces, eso es una idea muy buena de capacitación. Vamos a ver sus comentarios. Ok, dice. Y la otra cara de la moneda, ¿por qué es tan difícil contratar actualmente personas de 40 o más? ¿Qué pruebas psicométricas recomienda para el sector financiero? Ok. En cuestión de pruebas psicométricas tenemos un montón. Tenemos pruebas como la Cleaver, tenemos de personalidad, tenemos, por ejemplo, 16PF, que es súper buena a nivel de personalidad. Cuando hablamos de pruebas psicométricas, recuerden que no específicamente tenemos que enfocarlo al sector, porque son psicométricas. Entonces, obviamente hay unas que nos van a servir un poco más para un tipo de sector, otras para otro, pero realmente nos miden son habilidades, nos miden específicamente personalidades, habilidades y competencias. Entonces, independientemente podemos escoger. Tenemos de personalidad, tenemos de competencias también. Yo en personalidad siempre utilizo y he utilizado Wartec. Wartec es muy buena. 16PF, Cleaver también. Entonces, esas les puedo recomendar. Las herramientas de pruebas psicométricas y píldoras, que también existen pruebas psicométricas más neuropsicológicas. Mi carrera es psicología. Entonces, yo tengo el material también de pruebas más neuropsicológicas que yo sinceramente sí utilizo también. Entonces, esas pruebas, esas píldoras también se las vamos a compartir en el diplomado. Esas son súper buenas. Obviamente les voy a explicar cómo aplicarlas. Uno se vuelve, si no eres psicólogo, obviamente va a ser un poco más difícil para ti como profesional aplicar estas pruebas un poco más neuropsicológicas, pero una que otra es un poco más sencilla y esas son las que voy a incluir justamente porque sí están permitidos estos profesionales para poder aplicar en el área de talento humano. Son pruebas que sí se pueden aplicar, ¿ok? Entonces, eso. Eh, que creo que es un error, dice Mary Rugel, creo que es un error que pueden estar cometiendo los que reclutan
Existen jóvenes que captan rápido y aprenden y trabajan bien, deberían de dar oportunidades. Por eso existen muchas carpetas de jóvenes que dejan a un lado porque no tienen experiencia. Pero si no le brindan la oportunidad, entonces ¿cómo pueden demostrar su capacidad? Sí, chicos, esos son comentarios que siempre vemos en LinkedIn, que siempre vemos en todas partes. Y realmente este es nuestro trabajo como gestores del talento, chicos, los que ya estamos trabajando. Miren cómo tenemos tantos comentarios de este tipo. O sea, cuando nosotros vemos una tendencia a algo, que esto es muy repetitivo, tenemos que trabajar para cambiar eso. Entonces, yo sinceramente como profesional considero que sí lo hago, pero todos tenemos que sumar hacia eso. Empezar a hacer mucho más común que nosotros tengamos más intervención en la selección, porque a veces solamente es como una gestión muy metódica, a veces es de llevar el proceso, entregar tu carpeta, tu conglomerado de postulantes posibles y que se encargue ya de ahí el proceso la jefe de área. Y es ahí cuando quedan muy sueltas las percepciones de quienes ingresamos. Y sí, hay muchos jóvenes muy inteligentes que tienen mucha capacidad de aprendizaje, que tienen muchas habilidades blandas y tiene mucho potencial. Y además el talento joven es uno de los talentos que más podemos, no vamos a decir explotar, porque obviamente no es la palabra, pero sí más podemos aprovechar, más podemos desarrollar, son gemas por pulir. Entonces tenemos que muchas veces considerarlos también y obviamente tenemos que también ser conscientes que es de acuerdo al proceso. Pues obviamente para una jefatura tal vez lo ideal no es que entre un junior, no, no es lo ideal, a menos que evaluemos. Por eso tenemos herramientas, evaluamos y nos damos cuenta de que, ok, no, sí podría incluso, sí podría esta persona. Pero lo ideal es que obviamente tengan un crecimiento paralelo. Empieces obviamente como un poco más junior en la industria y vas creciendo. Yo soy muy partidaria de eso y me gusta que las personas contribuyan a esto porque me ha tocado ir como contra la marea muchas veces. Entonces, eso es súper bueno. ¿Ok? Eso, chicos. Bueno, entonces esto es lo que estamos revisando en cuanto como al resumen de todo lo que hemos revisado hoy en cuanto a atracción de talento. Listo, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a revisar rápidamente em, lo que tenemos en cuanto a los flujos que les mencionaba de trabajo. ¿Ok? Esto es un ejemplo de un flujo de proceso de selección. Vamos a verlo acá, un flujo de proceso de selección que nos habla acerca, bueno, esta es una empresa con la que yo he hecho estandarización de procesos, de flujos de trabajo en el área de talento humano, y este es un ejemplo de de un proceso de selección para perfiles operativos de puntos de venta, ¿ok? Entonces tenemos acá. Primero la descripción, ¿verdad? Vamos por proceso. Descripción de cargo en casos de ser posiciones nuevas, ¿no? ¿Cómo vamos a iniciar el proceso? Iniciamos de esta manera recibiendo una solicitud formal de requisición que ya tienen ellos instaurados el formato porque no tenían ni formato. Entonces ahora ya tienen el formato de requisición de acuerdo al negocio, estandarizado, ubicado en las carpetas necesarias para agarrar, imprimir, hacer, compartir. ¿Ok? Luego tenemos el formato de requisición. Aquí yo lo adjunté directamente al link para que nomás demos tap y nos lleve hacia el link y ahí tengamos el formato, ¿no? Definir el perfil del cargo, la misión del cargo, funciones principales, tareas, sueldo, hard skills y soft skills para estos cargos operativos en caso de que aún no tengamos la posición creada. Creación de la vacante en Recruit. Esta empresa tiene un ATS de talento humano que se llama Recruit. Entonces, enfocado a esta empresa, el proceso tenía que sí o sí incluir Recruit. Entonces, incluimos Recruit, solicitud de la creación de la oferta, porque aquí se crea todo primero en Recruit. Solicitamos la creación de la oferta laboral, marketing específicamente aquí lo crea, pero de nosotros sabemos que nosotros también nos toca crear artes laborales. También dentro del diplomado vamos a tener las herramientas con las cuales podemos crear ofertas laborales, que yo las creo, yo especialmente sí las he creado casi siempre, entonces me parecen herramientas súper buenas, no solo Canva, porque Canva es una de las que más se utilizan, pero hay muchas más. Reclutamiento, publicación de la oferta laboral en Hopboards, perdón, y otros canales con el link de la vacante de Recruit. Esta plataforma de esta empresa tiene pues un QR que lo ponemos en la oferta laboral y también nos da un link. Entonces es como un poco más automatizado. Pero en otras empresas que no tenemos estas herramientas, igual podemos hacer el flujo de manera diferente, ¿no? Receptar CVs y formularios de solicitud mediante Recruit, filtrar perfiles que cumplan con la idoneidad, requisitos y hard skills. Aquí ya hacemos la recepción y recepción de formularios, de CVs.
esta empresa trabaja directamente con este Recruit. Aquí llega todo. O sea, lo ideal es que no llegue el Gmail. Entonces ya tenemos un proceso correcto, un flujo para que llegue todo allí. O sea, no mandar preferiblemente el Gmail, sino el link o el QR del Recruit, porque este es el ATS de reclutamiento de esta empresa. Entonces, lo ubicamos. Filtrar perfiles que cumplan con la idoneidad de requisitos y hard skills. Lo primero que esta cultura organizacional y este enfoque de perfiles operativos necesitan filtrar es requisitos principales y los hard skills. Lo primero porque son cargos un poco más operativos. Entonces es súper necesario que lo ubiquemos acá. En la selección inicial hacemos la corroboración de referencias laborales, contactamos los candidatos preseleccionados, realizamos primer acercamiento con una entrevista telefónica o corta, esto está dentro de su proceso, y en esta entrevista se corroborará principalmente la experiencia, uno de los temas más principales, ¿no? Como tú corroboras algunos aspectos primero por llamada, ¿listo? Luego pasamos al siguiente filtro de entrevistas y evaluaciones. En este específico proceso se estandarizó que se iba a medir por método STAR, específicamente con los candidatos preseleccionados de la terna final. En esta entrevista se evaluarán por competencias soft and hard skills y el fit cultural, que el fit cultural es esa adaptación del perfil a la cultura. En el diplomado también vamos a tener estrategias de cómo medir el fit cultural en los entrevistados. ¿Cómo medimos si esa persona con su cultura, con sus valores, se va a alinear o no se va a alinear a la de nuestra empresa o a la de la empresa para la que estamos prestando servicios? ¿Ok? Entonces, esto también es una forma de medición de la cultura, de la alineación de la cultura. Segunda entrevista presencial con el especialista de operaciones. Posterior a la misma, él debe retroalimentar su análisis sobre los perfiles a talento humano y en ciertos casos la última entrevista la realizará el administrador del punto de venta. ¿Ok? Esto de acuerdo a la estandarización que hicimos. Para esto obviamente hubo una reunión con los implicados, con todos los implicados porque no es que se decide solo por talento humano, tú tienes que hacer una socialización de qué es lo más idóneo. Entonces, esto fue lo más idóneo. Oferta empleo, aquí sí ya lanzamos la oferta, creamos la oferta y la contratación, la selección del perfil y el onboarding, que el onboarding es la inducción, ¿ok? En términos más específicos, onboarding, la inducción. Una vez seleccionado el perfil por especialista de operaciones y o administrador, que es el último proceso de selección, la última persona en el flujo de proceso, porque es el jefe del área de operaciones, el especialista y el administrador del punto de venta. Él debe enviar un correo con la información sobre la selección final. ¿Ok? Talento humano, reclutamiento, realiza el onboarding personalizado con el nuevo colaborador, incluida en este onboarding la gestión contractual. Es importante, chicos, que el onboarding o la inducción siempre se realice de la mano con talento humano. No podemos nosotros como profesionales de talento humano lanzar el seleccionado al área, al jefe del área y ahí ya que se encargue. No, nosotros tenemos que dar esa inducción principal, donde justamente podemos aprovechar todo ese contenido que ya posiblemente hemos estructurado, de visión, misión, valores, obviamente contenido más técnico o más específico, como probablemente tengamos ya el reglamento interno, entonces socializamos el reglamento interno, socializamos las políticas internas de la empresa, entregamos el folder o los formularios, o si no tenemos formularios, no tenemos el presupuesto, hacemos un tríptico, hay muchas maneras de poder optimizar. Entonces, hacemos el tríptico de la información, entregamos, hacemos la inducción y ahí sí ya vamos hacia el proceso de el especialista del área, que ya se encarga de especializarlo en toda la inducción del área específicamente. Entonces, súper importante. Y Talento Humano envía la información de ingreso del nuevo colaborador al especialista encargada de nómina y compensaciones, porque en esta empresa específicamente hay una persona encargada de todo lo que es selección, etcétera, y la persona que es nómina y compensaciones. Entonces, ella se encarga de todo lo que es la parte un poco más contractual y un poco más de registros, ¿no? De registros del file del colaborador, de los documentos, de todo lo que tenemos que tener a nivel de registros de historias laborales, que se le llama a nivel técnico. Entonces, esto esa persona lo va a gestionar. Entonces, esto es un ejemplo de un flujo, chicos. Para esto también tenemos algunas herramientas muy buenas, como es el Lucid Chart. Lo pueden buscar desde ya. Lucid Chart es una herramienta súper buena para hacer este tipo de flujos. ¿Listo? Se escribe así, Lucid Chart. Lo voy a dejar igual en el chat. ¿Ya? Esto de aquí sirve para flujos de trabajo, flujos de proceso, que los podemos hacer así en diagrama. Los procesos de selección son los mismos para el sector público. Ok, no. El sector público muchas veces tienen
Tienen procesos más estándar, tienen también procesos de selección por mérito y oposición, ¿ok? La mayoría del sector público, algunos, por ejemplo, SELEC tiene por mérito y oposición, obviamente las universidades públicas también, y muchas veces cambian, ¿no? Entonces, ellos de acuerdo a su disposición van a hacer su proceso. Y específicamente ellos, yo lo que sí recalco del sector público es que tienen muy bien estandarizado su flujo de proceso. Entonces ellos muchas veces no recurren a personas externas para hacer esto porque ya los tienen ahí a nivel interno. Las empresas privadas, a pesar de ser privadas, son las que más carecen de procesos y estructuras en el área de talento humano. ¿Ok? Entonces, sí, eso para que lo tengamos en cuenta, chicos. Vamos a ver la última diapositiva porque ya se nos está acabando el tiempo. Igual recuerden, otra vez les digo, que todo esto lo vamos a revisar mucho más completo en nuestro diplomado. Y esto es solamente un microtema, un pedacito de uno de los temas de nuestro diplomado. ¿Ok? Aquí vemos cómo estructurar un plan, porque hablábamos de cómo estructurar los planes, ¿no? Entonces tenemos aquí una estructura que yo utilizo mucho para estructurar planes. Cuando hablábamos del plan de, por ejemplo, de salario emocional, ya, entonces, pero ¿cómo empiezo? Ya tengo la idea, pero ¿cómo empiezo? Ok, una idea. Objetivo, ¿cuál es el propósito principal? Es lo primero que vas a estandarizar. ¿Cuáles son las acciones principales concretas que va a tener ese plan que se van a llevar a cabo? Lo puedes estandarizar en formato de este tipo o en algún otro tipo de formato más de Word, tipo informe, lo puedes hacer en diferentes formatos, pero bajo esta estructura es muy recomendado. Resultado, ¿cuál es el impacto o beneficio que voy a tener con esto al implementar, perdón, estas acciones? ¿Ok? ¿Cuál es la meta? La cuantificación del objetivo, qué es lo que quiero medir. ¿Ok? Aquí siempre vamos a utilizar porcentajes. Indicador, ¿cuál es esa medida específica que permite evaluar el progreso hacia el cumplimiento de las metas y objetivos? Acá tenemos el indicador, ¿ok? La prioridad es el nivel de importancia asignada a cada acción o iniciativa. Vamos a utilizar también la prioridad, que es una prioridad del 1 al 5. Puedes poner una categoría de prioridad y lo estandarizas en base a eso. Las responsables, obviamente, las fechas y cronograma. Eso es súper importante. Responsables y cronograma de tiempo. Eso está muy estructurado básicamente, ¿no? Porque es como un formato Excel, formato Sheet. Pero yo recomiendo y lo hago siempre como un plan, obviamente en estructura formato Excel y a la par a un tipo informe también, como un poco más de carácter visual, que tenga más imágenes, que tenga más estadísticas, que tenga porcentajes. Entonces, se ve mucho mejor, es más atractivo y es un plan un poco más completo. Entonces, eso, chicos, como recomendación para cuando van a hacer cualquier tipo de plan de lo que hemos conversado, de lo que hemos tratado el día de hoy en este masterclass. Estos son algunos tipos de evaluaciones de desempeño, ya que me hablaban de evaluaciones. Estas no son psicométricas, estas son evaluaciones de desempeño que también las vamos a dar en cuestión de píldoras, ¿no? En el diplomado. Estas y otras más, son bastantes, pero estas son como una de las que yo utilizo bastante para medir desempeño, habilidades y para medir la parte actitudinal. Ven cómo tenemos como el formato, hacemos como una estandarización, ¿verdad? De eficiente, regular, bueno, muy bueno, excelente. Estandarizamos por factores de desempeño, hacemos las áreas de medición, la descripción de cada medición y vamos ubicando. Y al final tenemos una estadística, un diagrama de flujo, una imagen que nos refleja pues los resultados. Lo mismo en la evaluación actitudinal, que es una de las que yo también mayormente uso. Entonces, como para mostrarles un poquito de lo que se viene, de lo que van a tener como contenido, como píldoras, como matrices en nuestro diplomado. ¿Listo? Por acá tenemos un ejemplo de un flujo de plan carrera que también se los voy a explicar en el diplomado para que ustedes vean un poquito cómo se puede planificar un plan carrera. Un plan carrera también es un plan que fomenta el crecimiento unilateral en las empresas, para que ustedes también lo puedan aplicar. Entonces, para crecimiento entre áreas laterales, para crecimiento de jerarquía también con techos de crecimiento. Esto es un flujo nada más, pero obviamente va acompañado de todo el plan completo en formato de informe, ¿no? Entonces, esto también es algo que vamos a aprender. Chicos, súper bueno, por ahora lo pueden capturar, pueden guardar igual la imagen para que tengan como una idea de lo que se va a revisar en el diplomado. Y es súper importante, no puedo avanzar más por cuestión de tiempo, más que nada, ¿no? Pero esto es el diagrama de flujo en plan carrera. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta que tengan? ¿Alguna consulta? Cuéntenme
¿Qué tal les ha parecido? Sabemos que esto es muy introductivo, ¿no? Lo dijimos desde el inicio. Muy, muy introductivo. Realmente hay mucha información de aquí que se me escapa, que falta, que obviamente por cuestión de tiempo no podemos avanzar más, pero creo que hemos hablado de lo más esencial, ¿no? Como para que ustedes vayan ya induciéndose hacia este gestor del talento humano que estamos impulsando con Kairos. ¿Ok? Entonces, alguna consulta que tengan, ¿qué tal les ha parecido? Cuéntenme por aquí. Y eso es todo. Si tienen alguna consulta o alguno de ustedes quiere alzar la mano, la manito virtual, pueden alzarla, pueden decirme, pueden comentarme. Y damos por terminada ahorita sí la capacitación. Al final vamos a tener ahorita por nuestra consultora, por nuestra asesora de Kairos, ¿sí? La propuesta para que ustedes ya conozcan cuál es la propuesta del diplomado, ¿ok? ¿Cuál es la propuesta que vamos a tener? Si pueden activar sus cámaras, tal vez los que puedan, que va a tomar una fotito de la pantalla, ¿ya? Los que puedan, por favor, chicos. Muy buena capacitación, nos dice Melissa Ruiz. Excelente, Kevin Caicedo. Muchas gracias, chicos. Alexandra Vanegas, gracias por la información, muy enriquecedora, chévere. Me gustaría que todos estén en el diplomado más profundo, porque sería muy bueno que nos llevemos toda esa información. Muy bueno, todo bien explicado. Muchas gracias, muy buena capacitación. Muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias por participar. Han sido un equipo de capacitación muy activo. Me gusta mucho eso, ¿no? Han sido muy activos. ¿Cuándo será el diplomado? Nos dice Kimberly Nicole. Ok, ya vamos a recibir ahorita toda la información por nuestra asesora. Termino aquí mi presentación y ella continúa dándoles toda la información, así que no se vayan, chicos, los que quieren ingresar al diplomado completo. Ya se va a conectar ahorita, activar el micrófono, la persona que les va a hacer la propuesta, ¿ok? Para que tengan ya toda la información y puedan llevarse de aquí toda la información. Que nos den acceso a las cámaras. Ya, dame un ratito, por favor, todavía no se vayan, chicos. Déjenme hablar con la asesora para que nos dé la parte técnica, por favor, de Kairos y si me pueden ayudar también activando las cámaras un ratito para poder hacer una foto con todos los chicos, las personas que puedan activar sus cámaras. Ok, José Cárdenas, hola, mucho gusto, ya te veo. Hola, Mucho hola, gusto, hola. tutora. Ya Cairo sigue activo, chévere, ahí sí. Ok, una fotito, chicos. Déjenme dejar de compartir un ratito. Ok, a ver, un ratito. Voy a dejar de compartir. Y ahora sí, vamos a hacerlo hasta ahí por lo pronto, ¿ok? Yo capturo desde acá. Ok, fotito, saludo. Ok, chévere. Gracias, chicos. Qué lindos. Están muy bien ubicados, muy bien. Están capacitándose, así me gusta. Están súper ubicados en sus espacios. Es importante que nosotros en estos espacios podamos tener nuestro escritorio, todo muy bien, ¿no? Porque a veces eso nos falta y no nos podemos capacitar bien. A veces los niños, nosotros sabemos, ¿no? Los que son papás, mamás, sabemos lo difícil que es, pero es muy bueno que ustedes estén acá a pesar de todos esos contratiempos. Los felicito. ¿Ok? Vamos ahorita sí a esperar la información de nuestra asesora, ¿ok? No se vayan todavía de la sala, por favor.